Un guerrero que forja vidas. Cuando la disciplina se convierte en un camino de vida, nace un verdadero maestro. Pablo Assad no solo entrenó su cuerpo durante casi 4 décadas, entrenó también su alma. Con 39 años de práctica y 29 de enseñanza interrumpida, hoy forma a más de 120 alumnos y posee más de 25 cinturones negros a su cargo en el mundo de Taekwondo, con pasión, coraje y humildad. Fue campeón argentino, sudamericano y panamericano, pero su mayor título no está en los trofeos, está en la mirada de cada alumno que transforma su vida gracias a su guía. Hoy ya no compite, pero sigue peleando las batallas más profundas que son las del espíritu. Padre de 3 hijos, uno del corazón, uno con capacidades diferentes y un pequeñín que llegó para llenar su vida de luz. Pablo es también compañero de Jessica, su esposa, su segunda Dan, y sostén en cada paso. Esta entrevista no es solo un homenaje, es una mirada profunda a un hombre que eligió el camino del honor, del amor y de la entrega total. Detrás de cada maestro hay una historia que no se ve en los diplomas ni en los podios. Hay lucha, hay entrega, hay amor. Pablo es el reflejo de que el verdadero taekwondo no solo se practica en el gimnasio, se vive en cada gesto, en cada hijo, en cada alumno que camina más firme gracias a tu ejemplo. Este podcast es más que una entrevista, es un homenaje a los que inspiran con el alma y dejan huellas en el corazón. Bienvenido, maestro Pablo Assad, tu historia hoy merece ser contada. Buenos días Alejandro, gracias por este momento. La verdad que escuchar todas esas palabras emocionan y bueno, llegan a lo más profundo de uno. Yo creo que en un resumen hiciste hincapié en casi 4 décadas de vida en el taekwondo y en la vida personal. No solamente la vida es el taekwondo, en esas 4 décadas han transitado muchas cosas. Bien. Empecemos entonces a disfrutar el camino. Bien, Pablito, bueno, como primera medida, yo dividí este tema como para hablarlo con diferentes puntos de vista. Y yo quiero hacer ahora un hincapié en el trabajo de tu camino y de tu espíritu de guerrero. Porque yo considero que una persona que hace artes marciales, taekwondo, bueno, me llega muy de cerca porque vos sabés que mis hijos han hecho muchos años taekwondo y es es un arte marcial que admiro. ¿Y por qué? Porque ha ayudado a forjar el carácter de mis hijos y su espíritu de guerrero. Entonces, mi primera pregunta que me gustaría que me cuentes es llevarte ahí a los 9 años. ¿Qué sentías cuando recordás ese niño de 9 años que empezó ese camino por el taekwondo? Y lo que uno más recuerda es que lo empezó como un juego, como un hobby, sobre todo lo comencé porque quería bajar de peso, ¿Ah, sí? quería bajar de peso, Qué bueno. quería comenzar a hacer algo. Y tenía un gran amigo de mi hermana, de toda su adolescencia, de ya su adultez, y siempre me jodía para que empiece a practicar, que él era profesor, y empezamos a practicar. Empecé a practicar, me animé desde muy chiquito y lo empecé como un juego, como lo que te lleva a esa edad. Y porque tenía en mi cabeza poder bajar de peso, pero que uno nunca sabía en qué iba a terminar todo esto. ¿Y qué papel importante? Ahora contame un poco porque también conozco a tu familia, conozco a tu hermana, conozco a tu mamá, a tu papá, quién era, o sea, son personas muy queridas, ¿no? Contame un poco qué papel tuvieron tus papás en ese Pablito que arrancaba.
Y en ese momento yo creo que mi mamá estaba contenta porque hacía algo. Mi padre no se metía mucho en ese tema. Él lo que yo quería o lo que yo optaba, él era una persona muy silenciosa en ese sentido. Mi mamá era la que siempre corría de atrás, estaba con nosotros a ver qué queríamos hacer y bueno. Cuando empecé ya estaba todo muy feliz. El tema cuando empezaron a pasar los años, porque era otro los entrenamientos en esa época. Hoy los entrenamientos son un poco más cuidados, en esa época no eran tan cuidados los entrenamientos. Y mamá estaba todo bien hasta que empezó a ver los resultados y Claro. cómo venía de las situaciones, cómo venía de las clases, o por ahí veníamos golpeados, y entonces eso ya no le entraba a gustar mucho a ella. Claro. Y como tenía tanta confianza con mi primer instructor, que siempre lo recuerdo, que es Ricardo Butarelli, Mirá. el gran popular puré en Esperanza, él fue mi primer instructor y lo peleaba a mi mamá siempre porque le decía, cuida a mi hijo, y bueno, yo era feliz. Empecé como un juego y después terminó siendo algo muy agradable para mí. Justamente de eso te quería preguntar, porque se me vino a la mente decir cuál fue la lección que te dejó el taekwondo, más allá del arte marcial. ¿Cuál fue la gran lección de vida, digamos? A eso me quiero llevar. ¿Qué es lo que más te acordás de ese punto? Y yo creo que cuando empecé me sentí, cuando pasó ya un año y algo de clase, que yo ya tenía casi 11 años, veía que era diferente al pensamiento de mis amigos de la misma edad que realizaban un fútbol o lo que sea, que yo también lo hacía en ese momento también porque me gustaba jugar al fútbol y bueno, y yo veía que había algo que me atraía, que me llevaba a querer seguir más, hasta llegar a un momento de que cuando era chico me escapaba por la ventana, porque Wow. mi mamá no me dejaba que vaya para que no me golpeen. Me decía, hijo, vos no te vas, y yo me escapaba por la ventana para ir a practicar. Me iba corriendo, está bien que estaba cerca, el doyan estaba cerca, pero tenía que hacer unas 7, 8 cuadras corriendo y me iba corriendo, que para mí eran eternas esas cuadras, que hoy 7, 8 cuadras Sí. no son nada cuando uno es grande. Y me iba corriendo, pero era tanta la ansiedad por estar ahí adentro que bueno, que yo quería eso. ¿Aprendiste a amarlo? Sí, ya de chico. De chico aprendí a amarlo porque yo veía que iban pasando los años, iba perdiendo compañeros en el camino. Y yo seguía. Cuando empezaba, estaba siempre a la izquierda, porque la graduación mayor va a la derecha. Yo veía que iba un poquito más. Y escuchaba una cosa, porque me imagino que no todo fue colores de rosa, y en los momentos difíciles, ese momento que por ahí pasamos todos en la vida, ¿qué fue lo que te sostuvo tener en claro ese objetivo que vos tenías en la vida? Y yo creo que el taekwondo mismo me llevó a sostener muchas situaciones feas, muchas situaciones difíciles, una infancia muy dura, una infancia muy dura en la parte económica, donde todo era pulmón, donde mi madre me decía, yo no puedo pagarte una cuota porque estamos viviendo con lo justo, tenemos para la comida. Yo hacía lo que sea, vendía alfajores, salía a vender diarios, ya de tan chico, 10, 11 años, vendía diarios porque yo quería pagar mi cuota, quería pagar mis exámenes, quería ir a competir, porque desde el primer torneo hasta el último que fue el año pasado, mi pasión por estar dentro del cuadrilátero era estar ahí y volcar todo lo que iba aprendiendo durante esos años. ¿Y cuándo te diste cuenta que tu misión iba más allá de competir, sino de formar? Y formar fue como que me cayó un balde de agua fría, porque mi profe, yo no sé si conscientemente o inconscientemente, Ricardo Butarelli, cuando yo ya era cinturón verde punta azul, que estamos hablando de la mitad de la carrera de cinturón de color, porque la carrera no tiene límite, entonces él siempre por ahí se iba y me dejaba con los chiquititos. Entonces yo iba con los chiquititos enseñándole, le transmitía mi experiencia y claro, una cosita iba llevando a la otra, una cosita iba llevando a la otra. Cuando llegué a cinturón negro, por razones de salud, mi profesor sufre
sufre daños de salud, que no pudo continuar, y me dijo, Pablo, vos tenés que seguir con esto. Y él ya tenía pocos alumnos, y comenzamos en la vecinal sur, allá en el barrio sur, que yo ahí era un adolescente que no entendía nada todavía, pero sí entendía qué era la enseñanza, qué era la responsabilidad para tener un alumno, pero gracias a lo que él me iba dejando, de a poquito me iba dejando para esos minutos que yo le daba clase hasta que él venía. Y escúchame, Pablo, ¿y qué sentís vos que se transforma en vos cuando vos estás ahí en el frente enseñándole a una persona? Y hoy yo creo que para mí es mi vida, es mi pasión. Yo soy, ahí adentro, soy lo que quiero ser. Es como que me siento, entro bien y me voy bien. Y creo que esa transmisión al alumno, el alumno te lo retribuye de una manera hasta que te respeten alumnos que sean más grandes de edad que vos. Entonces vos decís, si el alumno que es mayor que vos te está respetando es porque entendió el mensaje, es porque entiende que para vos esto no es solo un trabajo, es una pasión, porque para mí es una pasión. Y hoy poder que mi trabajo sea de lo que amo no tiene precio, no tiene precio. Claro, claro, No tiene precio, y es el fruto del sacrificio de tantos años, porque luché mucho, y te puedo asegurar que los que me conocen o los que han transitado el camino saben del sacrificio y el esfuerzo que he hecho para... Contame alguna anécdota de ese sacrificio, de ese esfuerzo que hiciste. Y el sacrificio era salir corriendo de mi trabajo, porque yo desde muy chico trabajaba. Yo ya a los 10 años yo trabajaba lavando copa para ayudar a mi madre económicamente. Lavando copa en esa pizzería tan conocida que era en ese momento la pizzería Huawei, en pleno centro de Esperanza. Y yo ya sabía que yo iba a trabajar, pero yo sabía, fíjate lo que es, que yo ya sabía que iba a poder ganar mi pesito para ayudar a mis padres y a su vez para pagar lo que yo quería, que era mi taekwondo. Y bueno, y corriendo de la escuela, estaba en el primario, me iba a entrenar, salía de entrenar con una bicicletita que se caía, se desarmaba a pedazos. Y me iba a trabajar hasta las 2 o 3 de la mañana. Y eran otras épocas, era diferente. Hoy un chico de esa edad, hasta esa hora, es peligroso, era diferente. Y mi madre siempre me esperaba. Y digo yo, qué lindo que era todo eso. Y qué cambio que hay hoy. Hoy se han perdido muchos de esos valores. El valor del sacrificio, del poner todo como para tener. ¿Y qué fue cuál fue tu sueño, digamos, en ese momento que te mantenía vivo ese horizonte para poder lograrlo? ¿Qué era lo que vos anhelabas o cuál era tu objetivo que llevaba a que puedas cumplirlo eso? ¿Qué era lo que veías en el tiempo? Y yo lo que quería primero era hacer cinturón negro, era mirarlo a mis compañeros y vos decís, mirá lo que es, cómo no llegar a ser cinturón negro. Cuando llegué a cinturón negro era como tocar el cielo con las manos. Contame ese momento. Sí, ese momento fue único, me venía preparando muchísimo, porque venía preparándome para competencia, era competencia cada 15 días, competencia, y de paso a su vez entrenaba para mi primer examen, y mi profe siempre me decía, quédate tranquilo, quédate tranquilo. En ese momento estaba trabajando, sufro un accidente laboral donde me abro la palma de la mano derecha, que mi mano derecha era todo en el taekwondo, y me ponen 8 puntos en la palma de la mano y me faltaban 15 días para rendir. Yo sabía que el maestro que venía a tomar examen venía, cada 6 meses venía, y si vos perdías esa fecha de examen, tenías que esperar 6 meses más. Claro. Y yo estaba con la ART del laburo y me escapé igual y me fui a rendir con los puntos que tenía en la mano, pero yo rendí, me vendé toda la mano, me la vendé por completo. En ese momento no me interesó nada, no me importó nada, di mi examen,
Cuando terminé mi examen me dolía todo, el alma, todo, porque me tiraban esos puntos. Me había sangrado un poco el vendaje y todo, pero yo había cumplido mi meta. Yo dije, este era mi sueño. Le pedí por favor que no exhiban la foto porque yo estaba con mi trabajo, y no me aguanté porque no podía mentir. Y fui y le dije a mi patrón, hice esto y esto, le pido 1000 disculpas, usted haga lo que tenga que hacer conmigo, porque yo no podía mentir a la cara. Y haga lo que tenga que hacer conmigo, pero yo cumplí mi propósito. Se le cayeron las lágrimas a mi patrón y me dijo, anda a tu sector de trabajo y seguí haciendo lo que estás haciendo. Entonces ahí dije, entendió mi mensaje. Pero bueno, son cosas, anécdotas de la vida de esto. Al borde de la emoción, Pablito nos está contando algo que para un practicante de taekwondo, una persona que ama las artes marciales, realmente hace de que, fíjense cómo una vez más el universo, llegado al punto en que tiene que ver si está seguro de poder cumplir su sueño más anhelado, si realmente quería hacer ese cinturón negro, lo pone a prueba de esa forma, con un corte en su mano derecha, que era la mano que él necesitaba para rendir, y sin embargo su objetivo era muy claro, era darlo todo para cumplir ese sueño, y lo logró. Y así que, mira vos, qué fantástico, qué linda historia, Pablo. Sí, la verdad que sí, ese fue mi primer paso. Y después te va llevando todo, te va llevando, porque vos cuando ya sos cinturón negro, ya querés ser segundo dan, porque vos querés ser segundo dan, no querés ser primer dan. Y te va llevando de una manera a la otra, pero en ese momento en mi mente era la cabeza, era la competencia, era mi competencia, y ya cuando casi estaba por rendir para segundo dan pasa esto con mi instructor y empecé a dar clase con mis alumnos y ya eran 2 las responsabilidades, el alumno y vos. Claro. Entrenar para vos, para lo personal tuyo, y entrenar para el alumno, porque el alumno también quería empezar a ver la competencia y quería sentirse. Y en ese momento el pensamiento era mostrarme competitivamente para mi alumno. Antes me lo mostraba para mí. Después ya era mostrárselo para el alumno, para que el alumno siga ese camino. Era el ejemplo del líder, ¿no? Era el ejemplo del líder, sin saber que era un líder. Porque cuando pasan los años te empezás a dar cuenta que sos un líder. Pero no me gusta siempre decirlo yo. A mí me gusta escucharlo del otro, porque el otro es el que te hace el líder. Porque si vos crees que vos tenés que decir yo soy el líder, no, estás equivocado. No funciona. La gente te hace el líder. Entonces ese líder que me pasó ahora cuando rendí para maestro, empezaron todos maestro, mis colegas, mis superiores, mis compañeros, mis alumnos. Y es como que me chocaba la palabra que te digan maestro. Porque maestro, yo soy el mismo, yo no quiero ser diferente, yo tengo un rango nada más. Y venía hoy mi maestro Carlos Fabre, me decía él, es lo que sos, es tu palabra, es tu nombre, sos maestro, llegaste a la maestría. Entonces, sí, pero no me gusta, no. Asumí, asentar los pies sobre la tierra y empecé a darte cuenta que eso es lo que tenés que ser. Ese es tu nombre dentro del taekwondo. Salimos afuera, sos Pablo, sos todo, pero ahí adentro sos el maestro, Sahyunin en coreano, la responsabilidad. Qué bárbaro, Pablo. Sí. Qué bárbaro. Y contame porque ahora vamos a otra parte, que los alumnos tuyos que vos empezaste, empezaron a confiar en vos, empezaron a ver cómo vos empezabas a crecer, cómo empezabas a formarlos a ellos, que tenías esa doble responsabilidad, como dijiste hace muy poquito, no solamente de entrenar, sino también de entrenarlos, pero a su vez ya fuiste tomando el ejemplo del liderazgo. Ahora, ¿qué es lo que más te enorgullece de tus alumnos cinturones negros que fueron formados por vos? Yo creo que lo que más me enorgullece de ellos es que siguen su camino y siguen creciendo, y yo soy partidario de que si yo crezco, quiero que ellos crezcan. No solo porque es piramidal el taekwondo, el arte marcial, sino porque yo soy feliz de que ellos crezcan. A mí me enorgullece verlos y saber que
que hoy no puedo más competir por llegar al rango de maestro, pero sí verlos a ellos competir me enorgullece y digo, me siento ahí adentro, me siento siendo ellos mismos. Entonces es el fruto, es como un hijo, es como un hijo, es el hijo en el taekwondo. Tengo alumnos que dan clase y tienen sus alumnos y digo, ustedes son mis nietos a los alumnos de mi alumno, porque esto es una familia, esto no, el taekwondo te enseña, si lo entendiste realmente, te enseña que es una familia y que ahí adentro somos todos iguales, pero nos respetamos como corresponde y respetamos los rangos. Es como el hijo que no quiere respetar a su padre, está equivocado, porque van a pasar los años, pero a mi madre la voy a seguir respetando, Claro. si estaría en vida mi padre también. Entonces, en el taekwondo es eso, y me enorgullece verlos a ellos, y mi propósito es verlos crecer a ellos. Qué bueno. Porque si no, si yo no quisiera, o se me pasaría por la cabeza no sentir de verlos crecer, me desato el cinto y me dedico a disfrutar de otra cosa, o cambio de trabajo, lo que sea. Me parece a mí que eh, hoy viendo también y estudiando mucho la parte psicológica de las personas, vivimos en un mundo piramidal, porque hoy hiciste referencia del mundo piramidal. Y lo más importante del mundo piramidal no es que vos decís, bueno, siempre va a llegar uno o todo va a punta para ahí arriba, sino es que volvemos otra vez al ejemplo y volvemos al ejemplo del líder. O sea, nadie de tus alumnos va a buscar superarte, sino que siempre va a buscar mirar cómo vos haces las cosas bien, porque va a ser el ejemplo para que ellos puedan lograr lo que vos estás logrando. Entonces, superarte, autosuperarte y desde ese punto de maestro que sois hoy, poder ayudar a un alumno a que llegue a superarse y ser su mejor versión día tras día para ir construyéndose en la vida, me parece que es clave. O por lo menos desde el punto de vista que yo lo veo, Pablito. Sí, lo que pasa es que yo lo que le enseño al alumno siempre es que no tenés que superar al compañero, al oponente, porque no somos enemigos. El que está en el cuadrilátero cuando en la competencia es un oponente. Entonces, siempre digo que la superación es a sí misma. Uno tiene que ir superándose uno mismo. Si uno se supera a uno mismo, seguimos todo de la mano, seguimos todo de la mano. Yo con mi graduación, el que te sigue con su graduación, el que empieza, ve todo eso, entonces va a querer ir superándose. Y ahí está el propósito de todo esto. Yo creo que ese es el propósito. Y es un trabajo de hormiga, es un trabajo de hormiga. ¿Quién es el que no lo entiende? El que recién ingresa, porque el que recién ingresa se quiere llevar el mundo por delante, que lo pasé yo. Al principio era querer llevarme todo por delante, querer ganar la competencia, querer esto, querer... Y cuando van pasando el tiempo te vas dando cuenta que no, son situaciones, son experiencias, es tu historia, yo le digo, un búnker armado con mi medalla, con mis trofeos, o con lo que sea, que es parte de mi vida. Cada una de ellas es un sacrificio diferente, Obvio. es una lucha diferente. El que no lo entiende va a mirar y va a hacer esto. Tengo la suerte de tener un maestro fuera del taekwondo, que es un maestro en el karate, yo creo que es un gran maestro, que es mi amigo y maestro en la parte física, siempre me ha preparado y me sigue preparando, René García, que es, Sí, sí, sí. que es el lugar donde nos encontramos con vos, Alejandro, en el gimnasio, y siempre le digo lo mismo. Él me ve que yo llego, entro, saludo al doyan y me dice, ahí está la diferencia. Ese es el que practica el arte marcial. Empieza la educación ahí. Y yo siempre... Desde el agradecimiento. Desde el agradecimiento. Y él me dice, está bien que yo te dé este trabajo, esta rutina. Usted es mi profesor acá, usted es mi maestro, yo no voy a pasar por arriba. Y él ahí es donde me dice, qué diferencia, Pablo, qué diferencia, eso es lo que te enseña el arte marcial. Y charlamos de todo, de la vida, de la enseñanza, y para mí también es parte de mi trabajo. René, yo siempre digo, es un maestro con todas las letras, y si yo aprendí a respetar a un maestro de karate, que es otro arte marcial paralelo a lo que es el taekwondo, es porque entendí de que no es solo taekwondo, y de que todos los deportes merecen su respeto. Pero hay algo tan importante que decís y quiero que ahora desde tu visión de maestro
me hagas esta analogía. ¿Por qué? Porque ¿cómo ves o qué significa la palabra maestro para vos en un mundo donde muchos buscan el título sin tener una profundidad real de lo que llevan, ¿no? O sea, buscan el título. Yo pienso que la postura de maestro va mucho más allá. Contame un poco cuál es la diferencia. Yo creo que primero es un shock tremendo porque cuando vos llegás a ese rango vos decís, llegué, lo logré, ¿qué pasó? El problema está cuando te olvidás de todo lo que pasaste para llegar ahí y crees que porque portás una graduación vas a ser diferente al resto. No vas a ser diferente al resto, porque como yo siempre le digo a mis alumnos, le digo, cuando ustedes empiezan para competir, para enseñar, son jóvenes, empiezan claro, explotan toda la destreza. Hoy tal vez nosotros no tenemos la misma destreza que yo no soy el mismo que cuando tenía 12, 13, 15, 17, 20 años, pero sí tenés la experiencia diferente de todo lo que recorriste. Pero tenés que tener algo y los pies sobre la tierra para aportar esta graduación, en el sentido de decir, no perder la humildad. Si perdiste la humildad, no hay maestría que te dé la chapa de nada. Tenés que seguir siendo el mismo, tenés que seguir siendo con un rango, con una experiencia diferente, pero sí brindando el ejemplo. Hoy la maestría, cuando me presenté a la mesa examinadora, tenía ese cosquilleo de la misma manera que cuando me presenté para rendir para mi primer rango de punta amarilla. Entonces dije, soy esto, es lo mismo que al principio con un rango diferente y una experiencia diferente. ¿Por qué? Porque el examen fue un trayecto y fue un disfrutar el día a día y el mes a mes, el año al año, pero disfrutarlo, a ese examen disfrutarlo porque iba a ser el último, porque ya la categoría de octavo y de noveno dan, ya son honoríficos, por trabajo, por antigüedad, por todo. Ese era mi último examen y dije yo, este fue el punto, pero jamás, cuando tomé el juramento de ser maestro, dije, jamás me voy a olvidar del que fui cuando empecé. Si estás llegando hasta acá, significa de que estás viendo la calidad de personas con quien nosotros estamos hablando. No buscamos simplemente hablar con una persona más, estamos buscando con personas que han luchado, que tienen su objetivo claro en la vida, que supieron enfocarse, que supieron ser resilientes y perseverantes a través de los años. ¿Por qué? Porque empezaron a entender y amar algo que llevaban en su corazón. Acá lo tenemos a Pablo Assad, que Pablo Assad realmente es un maestro de artes marciales, pero también es un maestro de la vida. Y justamente, Pablito, ahora me viene una pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo encontrás el equilibrio entre la firmeza del arte marcial y la sensibilidad humana que podés encontrar? Sí, es muy difícil. Es muy difícil porque te tenés que poner de firme como profesor, pero a su vez te tenés que adaptar como ser humano. Y yo creo que el puntapié inicial para eso fue cuando tuve mi primer hijo. Cuando tuve mi primer hijo, cuando a los 6 meses me enteré que tenía capacidades diferentes, que había sufrido una parálisis cerebral y se me cayó el mundo. Y dije, acá hay dos opciones, o la remás y salís adelante y empujás, o tirás todo, te deprimís, caes en una depresión y tu hijo te necesita. Entonces es ahí donde dije, acá está la parte del sentimiento a la parte de la firmeza. Podemos ser campeones del mundo, podemos ser campeones panamericanos, nacionales, interprovinciales, pero ahí te pegaron un cachetazo que te noquearon. Me noqueó la vida. Un año antes sufro la pérdida de un hijo, se me muere un hijo con 17 días. Al año y medio después nace Joel con este problema, con capacidades diferentes, con que había que luchar de por vida, con que no sabías con qué te encontrabas. Y ahí entró la parte del sentimiento humano.
y taekwondo me sacó de todo, porque a mí me había fallecido mi primer hijo, a la semana estaba entrenando para sacarme todo ese mal momento, ese dolor, que no lo iba a calmar, pero sí me servía para descargarme, canalizarlo. Otros lo canalizan llorando, otros lo canalizan yéndose a un viaje solo en el mundo, con la persona que quiere. En ese momento era el taekwondo el que me ayudaba para todo esto. Entonces, ¿cómo no va a ser mi vida el taekwondo? Cuando pasa lo de Joel, cuando me dan ese cachetazo, y cuando empecé a transitar todas esas terapias, que hasta el día de hoy, hace casi 17 años que vengo luchando con mi hijo, palo a palo, porque es una lucha, dije, tengo que estar a la par de él, pero tengo que seguir con lo que amo, que es el taekwondo, con lo que amo, que es mi trabajo, y Joel me ayudó a salir adelante de todo esto, y Joel fue el que me enseñaba de que la lucha era todo esto, que la lucha tenía que yo luchaba, y que este era el cuadrilátero, ahí estaba el cuadrilátero. Entonces, se me empezó a hacer más fácil la competencia, si yo todo lo malo ya lo tenía. Esto era un trámite, esto era disfrutar, esto era estar contento, esto era mi felicidad, esto era irme con la medalla o no me iba con la medalla, no me interesaba la medalla. A mí lo que me interesaba es que dejaba todo ahí, porque la lucha venía con mi hijo, y ahí está lo difícil. Ahí está lo difícil y ahí está lo firme con lo sentimental. Wow, wow, wow. Qué fantástico poder escuchar eso. Y qué lindo es saber que hay una persona que siempre es campeón en la vida, no solamente arriba de un cuadrilátero, Yo creo sino que sí. que campeón también en la labor de ser padre. Y qué labor difícil te tocó, Pablito. Pero a su vez, yo creo que ya estabas preparado, porque la vida te había preparado para esa situación que tenías que enfrentar cuando nace tu hijo con esas capacidades, ¿no? Y cuando tuviste que perdiste a ese hijo que también que perdiste. Pero bueno, yo pienso que ahí está la diferencia, y justamente viene acá como para ya descomprimir un poco, ¿no? Porque estamos siempre al borde de la emoción, y es una característica que acá es donde afloran los sentimientos de las personas, porque vamos a eso, vamos al Pablito que no que cuelga las medallas, al Pablito guerrero. Y yo quiero que acá vos me digas cuál es la diferencia entre un practicante común, que vos sabés que va a cumplir una actividad deportiva o una actividad física nada más, a un verdadero guerrero espiritual como sos vos. Yo creo que lo marca, vos me lo estás preguntando del lado de un alumno o del lado personal. Yo quiero ver tu visión, desde cómo lo ve un guerrero que sos vos, porque me lo demostraste en cada palabra que fuiste diciéndola, desde el momento que de tus 9 años, y eso que no hablamos desde antes, porque estoy seguro que también la estabas peleando, por más que eras más inocente en ese momento, pero ¿cómo ves vos a una persona que realmente va a cumplir un trámite sin un objetivo, a un guerrero que vos decís, este no la está viendo? ¿Cuál es tu visión? El que no la está viendo, uno trata de aconsejarlo de la mejor manera para que cambie eso, para que haga una diferencia de eso. Y el que vos lo ves que va a seguir tus pasos, lo aconsejás más aún todavía, para que sea, porque yo creo que yo como instructor, como persona, lo que sea, yo quiero que mi alumno recorra mejor, es como uno como padre quiere que su hijo sea mejor que uno. ¿Y qué hace con un hijo? Lo jode, lo molesta, lo aconseja, porque no quiere que se equivoque como nos equivocamos nosotros. Como padre a veces cometemos un error, porque el hijo se tiene que equivocar, porque va a aprender de los errores, de los tropezones. Exacto. Y en esto pasa lo mismo con el alumno, porque la enseñanza hacia el alumno es muy semejante a la enseñanza de un padre a un hijo en la vida. Por eso el taekwondo es una familia. Digo yo el taekwondo, otro me lo podrá decir de su otro. Entonces, esto tiene que ser así. Yo quiero que vos lo ves que estás enfocado, no es que vos no le dedicás tiempo al otro. Vos los trabajás parejo, pero a este lo vas a aconsejar mucho más. Le vas a dedicar más de lo tuyo.
Eso es lo que vos transmitís en cada clase, ¿no? Sí, 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 sí. A esa persona que va más allá de practicar algo, sino lo que vos transmitís es esos valores que vos estás diciendo, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Y ayudarlo en lo que puedo, en todo, darle hasta lo que no tengo. ¿Y qué te enseñó tu hijo Joel como fuerza verdadera de vida? A que nunca bajó los brazos, a que nunca bajó los brazos. Entonces, yo nunca bajaba los brazos, pero más aún viéndolo a él, porque lo sigo viendo, porque lo de Joel, yo siempre digo que lo nuestro por ahí tiene etapas. La mía fue una etapa competitiva, una etapa de enseñanza, hoy una etapa de maestría y seguimos enseñando. Lo de Joel es toda la vida, porque es una persona que es dependiente un 100% toda la vida, porque él tiene una discapacidad motriz y razonativa. Entonces es hoy un bebé grande, entonces para tener una idea es un bebé grande, entonces todos los días me va a enseñar de que hay que lucharla, porque él se levanta con una sonrisa, él siempre está con una sonrisa, tiene su día como todo, pero él se levanta con una sonrisa, ya me está dando el ejemplo. Si mi hijo me da el ejemplo, imagínate cómo no lo voy a luchar yo. Yo tengo que darle el ejemplo a mi hijo y mi hijo me termina dando el ejemplo a mí. Porque es lo que hablábamos hoy de tu hijo, Alejo, que hoy está en el exterior. Hoy te está dando una enseñanza vos. Como padre, a vos, a Jorgelina, como padres, te está dando una enseñanza de decir, yo voy a luchar por mi vida. Yo estoy solo allá al otro lado, pero yo hoy estoy poniendo a prueba toda la educación que me dieron ustedes. Sigan así y sean felices porque yo soy feliz. Que es lo que vos me decías recién. Yo soy feliz de que mi hijo esté feliz, o como Jorgelina me decía, si ellos están felices, yo soy feliz. Y claro, si mi hijo me transmite una sonrisa, luchándola, haciendo que tiene que ir a una clínica o a un centro terapéutico, ya está. A mí el camino se me hace más fácil. Con la sonrisa esa te da el like que necesitas cada día, ¿no? Él cambia yo creo que él cambia en agradecimiento, porque no te lo puede decir en el caso de él porque no habla, pero él lo expresa un gracias con una sonrisa. Y eso no tiene precio. Claro. Es un amor diferente. Es un amor diferente. Por eso tienen capacidades diferentes, porque te desatan sentimientos diferentes. Te desatan sentimientos diferentes. Porque un hijo que no tiene capacidades diferentes, uno ya sabe que medianamente cómo son las etapas de la vida. Pero él me sorprende todos los días. Y no lo puedo creer. No. Es algo diferente. ¿No? Nos miramos y nos entendemos. No precisa hablarme y su inocencia me transmite de que nosotros a veces que estamos equivocados, que creemos que tenerlo todo es mucho, es mentira. Tenerlo todo no es todo. No. Yo creo que tenerlo todo acá adentro. Exacto. Es todo. Es que ahí iba. O sea, hay cosas, y yo pienso que el amor se transmite no por una palabra, se transmite por Bluetooth. ¿Entendés? Es conectar corazón con corazón. Y te debe pasar a vos hoy. Obvio. Hoy te debe pasar. Hoy a través de una pantallita tenés que ver a tu hijo y vos decís, pero sabés que esa charla es del corazón, es porque nos reímos, nos peleamos, charlamos, nos contamos cosas uno al otro, pero es una conexión medianamente por una pantalla, porque gracias a Dios hoy. Obvio. Si no, ¿cómo haríamos? Tendríamos que esperar meses para que llegue una encomienda. Sería terrible. Es terrible. Exacto. Por eso digo hoy que la tecnología, muchos dicen, es mala. Hay que saberla usar. Exacto. Sabiéndola usar es muy, muy, muy buena. Yo en pandemia no dejé nunca de dar clases. En pandemia daba clases en el patio de mi casa. En ese momento yo estaba en un departamento donde había una cochera y daba clases en la cochera con mi pantallita, mi teléfono, y daba clases para que mis alumnos en su casa no pierdan la enseñanza. Y a su vez transité esas dos pandemias que fueron duras en la parte de trabajo, pero fueron hermosas en la enseñanza de que se podía seguir haciéndolo. Qué bárbaro. Contame ahora de Axel y Tiago, cómo vivís tu rol de papá también, y desde la filosofía del taekwondo. ¿Cómo lo sobrellevas con eso? Porque he escuchado por ahí en las redes sociales comentarios de que ya le hicieron al más chiquitito es Tiago, ¿no? Más chiquitito es Tiago. Yo creo que primero Axel llegó en mi vida
Después de mi segundo matrimonio llegó en mi vida... Es tu hijo del corazón. Es mi hijo del corazón, y él tenía tan solo 5 años. Y ahí con Axel empecé a vivir cosas que con Joel, por las capacidades diferentes, no las podía vivir. Entonces él me empezó a enseñar ese otro lado de la vida. Y Axel lo reto como una criatura, como un hijo propio, lo siento como un hijo propio. Y ahí es donde me doy cuenta, fíjate por todas las etapas que me fue pasando la vida, porque todas las etapas, que hay veces que no necesitas que tener un hijo de sangre, sino el hijo es cuando convivís, cuando vivís cosas, cuando disfrutás cosas, cuando peleás cosas, cuando haces muchas cosas, compartís, cuando lo despertás a la mañana para que vaya a su escuela, cuando lo acompañás y todo. Y hoy él te lo devuelve con el respeto, porque él me mira y yo lo miro o lo reto, le digo algo cuando hay algo que está fuera y él me respeta. Me acompañó desde chiquito en el taekwondo, hoy es primer dan. Wow. Él hoy está en una etapa difícil porque con sus 15 años está en su mundo, en otra, viviendo diferente a lo que era antes, a lo que eran épocas anteriores, pero hoy él está en esa etapa donde voy porque quiero devolverte algo, pero yo estoy con mis amigos, pero yo sé que cuando sea grande, es como hablamos con mi señora, con la mamá, siempre hablamos de que ella me dice siempre que queremos dejar algo, y por lo menos que tenga su título, y si el día de mañana no lo quiere ejercer, porque quiere hacer otra cosa, que lo haga, pero es como dejarle un secundario, o un terciario, a un hijo, y bueno, le dejamos en la parte del taekwondo, aparte de que hoy estamos luchando con su secundario, entonces le dejamos eso, ahora a fin de año va a rendir para segundo dan, y bueno, después vino Tiago, después de una lucha de más de 5 años, cachetazo iba, cachetazo venía, porque mi señora no podía quedar embarazada, y yo quería, porque yo quería tener un hijo, porque yo quería con mi compañera tener un hijo, y bueno, y cuando menos lo esperamos apareció Tiago y ya irradió luz, cambió la vida de todos, lo despelotó la casa en todo sentido, con el perdón de la expresión, pero nos dio amor desde otro punto de vista, desde otra edad, y verlo como él a su hermano Joel, está todo el tiempo, digo, él va a ser el compañero de Joel. No lo dudo, porque se va a criar con Joel, viendo cómo es Joel. Porque no es fácil, la sociedad no es fácil con un chico con capacidades diferentes. No es fácil, porque no es fácil la sociedad, creo que no es fácil vivir o el alrededor que uno ha vivido con todo lo que es capacidades diferentes, ver otros padres que la luchan también. Y Tiago es un terremoto. Me cambió la vida en otro sentido, pero me la dio vuelta otra vez y de grande, y lo disfruto día a día, me acompaña con mi señora, porque mi señora también es cinturón negro, me ayuda con los chiquitos, ella es de segundo dan, me ayuda con los chiquitos, me acompaña en todo, fue parte de la etapa más difícil de taekwondo, y lo llevamos desde la panza, desde el vientre. Ella iba con su panza a ayudarme, embarazada, iba a ayudarme con las clases, con los chicos, hasta estar hasta la última semana, y él se crió en ese ambiente. Contame esto, Pablito, ¿qué significa Jessica para vos en este camino de vida y de enseñanza tuyo? Jessica me cambió la vida donde yo lo veía diferente en el sentido de amor, de compañerismo, de demostrarme todos los días que me acompaña. Entonces vos decís, si una persona te acompaña y es feliz porque vos sos feliz, es la persona que te está amando, es la persona que tenés que devolverle todo. Y hoy ella empezó con la enseñanza de gimnasia deportiva para adultas y adultas mayores, y fui el primero y el número 1 en acompañarla en el crecimiento. Entonces esto es un amor mutuo por la profesión y en la vida mismo. Para mí, creo que
es la compañera que me quiero quedar, me quiero quedar siempre, porque uno vive diferentes etapas del noviazgo, de una relación, de otra, pero cuando vos encontraste la indicada, la elegida, por lo menos desde mi parte, es cuando decís, tengo todo, porque la familia es lo más importante. Sí, es lo que yo le digo siempre a mi mujer, a Jorgelina. Le digo cada mañana cuando me levanto, hoy decido elegirte nuevamente. Y así van pasando 35 años, ¿no? Y cada día uno mira hacia atrás y ve que va escalando y que la vida se le va transformando en más éxito. Y uno quiere seguir, ir creciendo en ese matrimonio y en ese camino que fuimos forjando juntos, que te debe pasar lo mismo a vos con Jessica, ¿no? Sí, yo creo que sí. Aparte, es algo tan diferente. Ella me enseñó a sentirlo a Dios de una manera diferente. Porque yo siempre, cuando pasé lo que había pasado con mis dos primeros hijos, que el fallecimiento, que después la discapacidad de Joel y todo, era como que estaba enojado con la vida, estaba enojado con esto. Y ella me enseñó de que ya hace una década que estamos juntos, que transitamos juntos, que caminamos juntos, y ella me enseñó del amor que hay que tener hacia Dios para sentirse uno mismo espiritualmente libre, sano, feliz, contento. Y hoy caminamos de una manera totalmente diferente. Y parece algo difícil y algo feo, pero digo yo, hoy lo veo a Tiago o lo he visto a Axel y lo disfrutás. Tengo de disfrutarlo de otra manera que con Joel por ahí no los podía disfrutar por sus restricciones, con su capacidad diferente, y hoy disfrutamos de la vida. Entonces hoy creo que somos felices los 5, pero por una cuestión de que cada hijo diferente, pero cada etapa fue diferente. Y hoy me encuentro con una etapa que la disfruto a pleno. Hoy soy feliz con lo que hago, soy feliz de poder vivir de mi profesión, porque todos creen que como es mi trabajo, entonces yo por eso soy el que voy puntual a dar clases porque es mi trabajo. No, soy puntual porque soy responsable, porque mis alumnos me están esperando, pero a su vez porque amo lo que hago. Claro, encontraste tu propósito en la vida. Sí, sí. Ojalá todo... Porque no todo el mundo encuentra el propósito en la vida y ha pasado, y me consta, de que hay personas que se van de este plano y no han encontrado el propósito de la vida. Y es ahí donde vemos muchas personas que están frustradas, muchas personas que no saben cómo ir, están como barcos sin timón, que le llamo mucho yo en mi podcast y en mis reels, porque en la vida cuando vos no tenés un propósito, estás como barco sin timón. Y yo creo que vos sos el claro ejemplo de que lo encontraste, ese propósito, te aferraste y fuiste logrando y fuiste creciendo en ese mundo, y hoy hace que te sientas en ese estado de felicidad. Yo creo que la vida también te ayuda a eso, también hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar, porque si crees que tu palabra es la que es la correcta, estás equivocado. Te escuché muchas veces porque soy un seguidor de lo tuyo, y no de ahora, de años, porque escucho tus charlas por las redes sociales y todo, y digo, charla, habla, te lleva a la charla, pero ¿por qué llevas a la charla? Porque tu charla se siente que es desde adentro, entonces se siente de otra manera. El que lo observa y el que se detiene, no el que hace así, pasa la pantalla o pasa la compu, lo que sea. Yo creo que es porque uno aprende a escuchar al otro. Entonces, te escucho, veo tu consejo, muchas veces te he hecho el comentario, o a mí me gusta siempre genio, crack, decir o lo que sea para su profesión y todo, porque es tan lindo recibir esos halagos. Pero no por decir, uy, qué bueno los halagos, no, por decir, estoy haciendo las cosas bien. Creo que voy por buen camino, porque si me lo está diciendo otra persona, no es que decir, a ver, yo creo que estoy haciendo las cosas bien. No, el otro está diciendo que está haciendo. Porque yo siempre digo, muchos te dicen, la fama. No, la fama no. La fama no te la haces vos, la fama te la hace la gente. La personalidad te hace la gente. Yo quiero que digan,
Este es el Pablito que yo conocí en el primario, en el secundario. Pero lo bueno, ¿sabes qué, Pablo? Que de todo esto es que tampoco somos personas perfectas, porque nos hemos equivocado un montón de Oh, veces. por favor. Lo importante acá no es cuántas veces te equivocás, las veces que vos reparás esa equivocación. Porque muchas veces nosotros tenemos cosas, me incluyo, porque yo creo que nadie está exento a eso, de que nos equivocamos. Pero lo más importante, yo pienso que la resiliencia de la persona, cuando vos te reinventás otra vez y decís, me equivoqué, viejo, pero vamos de vuelta y lo voy a hacer mejor y demuestro que quiero hacerlo mejor. Me parece que esa es la parte. Y ahora, ya en la parte final, porque estamos ya en esta parte y el tiempo, viste que es tirano, viste cómo es. Vamos a hablar un poco del corazón del guerrero. Y te quiero llevar ahí. Y decime, ¿qué sentiste la última vez que competiste antes de convertirte en maestro? Sabía que era mi última vez. Nadie, yo creo que mi maestro, mi señora, sabía que estaba muy cerca el llegar a la maestría. Entonces yo siempre callado, porque no me gusta hablar o hacer alarde de lo que vas a lograr o lo que sea. Me gusta concretarlo y luego disfrutarlo. Y luego que se entere la gente de lo que hiciste. Y sabía que esa era la última competencia. Y la disfruté tan a pleno, que fue tan diferente, no por haberme traído el primer puesto. No me interesó la medalla, no me interesó el primer puesto, sí me interesó que me retiraba de ese cuadrilátero. Me retiraba porque sabía que me retiraba con honor, con dignidad y con alegría. Entonces cerré una etapa, pero con alegría. Es feo cerrar una etapa y decir, cierro una etapa porque tengo que cerrarla, porque tengo que cambiar para otra cosa, porque esto no va más. No, esto no va más porque se terminó, porque llegó a su fin. Ahora viene otra etapa. Que es la etapa de elevarse. Qué lindo que fue esa vez. Y yo me sonreía, competí sonriéndome, siempre la seriedad, el estar concentrado. En ese momento estaba concentrado en lo que sabía, pero estaba disfrutando de lo que hacía porque era mi última vez. Pero a su vez decía, si yo esta vez si todas las otras veces hubiese competido de la manera que competí esta última vez, tal vez ganaba más títulos todavía, porque era la vez que vos decías, competías relajado, con la experiencia, disfrutándola más, porque sabías que se terminaba, pero ahí vos decís, todas las veces tenés que competir como que es la última vez, para disfrutarlo de otra manera, pero en ese momento vos no lo sabés. ¿Qué lo vas a saber? Se me viene a la mente un dicho que dice que el hombre se hace viejo muy rápido, pero sabio muy lento. Y te digo una cosa, mira, yo creo que vos te diste cuenta en ese momento, y decime si no es así, creo que te diste cuenta de que soltabas algo para abrazar la plenitud de ser un guía en la vida. Y yo pienso que dejaste de ser un capitán de barcos para transformarte en un faro, para iluminar a esos capitanes nuevos que vienen en la vida. Y es una responsabilidad mucho mayor. Contame cómo te sentís ahora y cuál sería el mensaje más importante que querés darle a tus alumnos sobre todo eso que viviste. Primero, es una etapa dificilísima, ¿eh? Muy difícil. Muy difícil. Yo creo que cada rango que vas pasando es difícil. Comienza una etapa muy difícil y transmitirle a mi alumno lo que le puedo transmitir desde mi corazón es decirle que nunca bajen los brazos, que nunca dejen de lucharla, porque sin lucha no tiene ese sabor especial, ese sabor diferente, sin lucha, y que si caen se levanten, porque la vida me cacheteó una y otra vez y me levanté, y me he equivocado una y otra vez y me levanté, lo corregí, lo remedié, o no lo remedié, pero lo traté de no hacerlo más, si no podía remediarlo, lo cambié, pero que nunca dejen de lucharlo. Y en la vida, a la gente,
darle el consejo de que peleen por su sueño, de que luchen con su sueño, que saquen ese miedo, porque mi miedo siempre fue el salir de una fábrica para trabajar, porque tenía miedo de que si yo trabajaba por mis propios medios, dependencia propia, me iba a ir mal o iba a tener miedo o al fracaso o lo que sea. No, luchen por su sueño, traten de ser felices y luchar. Si les gusta algo, no dejarlo, pelearlo hasta lo último, hasta el cansancio. Dijo el gran campeón, el Roña Castro, estaba en la lona, estaba en el rincón, en las cuerdas, y sacó su derechazo y fue campeón del mundo. Exacto. Si él se hubiese tirado y no hubiese luchado hasta el último gancho que tumbó a su oponente para ser campeón del mundo, nunca hubiese sido campeón del mundo. Y hoy no estaría contando esa historia. Por favor. Contame qué te emociona cuando mirás hacia atrás estos casi 40 años de tu camino como ser humano. Muchas cosas me emocionan. Muchas, y te estoy hablando de lo más, de mi interior, lo más profundo, porque hay veces que hasta se me hace difícil hablarlo y contarlo, pero lo que más me emociona es ese chico que empezó, es ese adolescente que la peleó, es ese adulto que trató de ser padre y todos los días sigue aprendiendo a ser padre. Es ese hoy jefe de familia, diríamos jefe que no es una palabra para mí, es ese guía de familia, pero me emociona todo. Y lo que más me emociona es cuando entran esos pininitos así, o cuando entra ese chico de 9 años, o lo que más me emociona es verlo a... Uno de los casos es Kevin Cayata, que empezó desde los 3 años y medio y hoy es un señor que tiene casi 25 años, sigue a la par mía y digo yo, está casi para rendir para Sabonín ahora, fin de año. Y vos decís, eso me emociona, porque ese era el chiquitito y tal vez vamos a vivir un montón de etapas juntos. ¿Y hasta cuándo? Y lo que más me emociona es mis alumnos. Para mí el alumno es un orgullo. Mis hijos del taekwondo y mis hijos, mi hijo y mi mujer. Vos sabés que yo siempre digo que hay veces que es difícil encontrar la pareja, lo que sea, pero mi señora siempre me dice, ojalá podamos terminar siendo viejitos, pero juntos. Y yo la miro y digo, cómo me emociona verla, cómo lucha con nada, Entonces son diferentes emociones de atrás hacia el presente. Ahora te voy a hacer la última pregunta, pero para eso quiero que presten mucha atención porque te voy a llevar a un punto y vamos a viajar juntos. Vamos a viajar en el tiempo, vamos a viajar los dos juntos y vamos a ir a ese momento y nos vamos a encontrar con Pablito de 9 años. Lo vas a ver de frente y ahí en ese momento, hoy el Pablo de hoy, maestro, guía, le tiene que dar un mensaje a ese Pablito. ¿Qué le dirías? Lo tenés enfrente. Qué difícil, qué pregunta difícil. ¿Qué le diría? Y le diría que sea lo más sincero con él mismo, que luche todo por la vida y que nunca pierda el respeto hacia los superiores, hacia los mayores y sobre todo hacia sus padres. Eso es lo que más le diría, respetar a sus padres. Le diría que la pelee y que lo más lindo es lo que cuesta más. Es el consejo que le podría dar a un niño de esa edad. Si me pondrías a otro chico de diferente edad o a mí en diferente edad, te diría otra. Hagámoslo. Vamos a otro Pablo. El Pablo como adolescente les diría, respetá tus valores, seguí, luchá por
por querer buscar construir tu familia como la construí yo, construí y hacerle caso a tus padres, eso le diría, hacerle caso a tus padres, porque tienen tanta razón. En el caso mío, sobre todo a mi madre tenía tanta razón en tantas cosas. Eso le diría a un adolescente, que es una edad diferente, diferente, muy difícil. Muy difícil. Yo lo viví diferente porque de muy chico me crié trabajando. Entonces sabía lo que costaba todo. Hoy un chico de 14, 15 años es totalmente diferente, si hoy lo encontraría. Es mucho más difícil. Estuvimos hablando con Pablo Assad, una persona que la vida no le ha regalado nada, que todo le ha costado. Si este mensaje te tocó, te invito a dejar tu comentario, compartirlo con alguien que necesite inspiración. Y sobre todo, suscríbete al canal. ¿Sabes para qué? Ponle el me gusta, haz ese comentario en el canal. Porque esto va a ayudar a que YouTube pueda difundirlo más y así podamos conocer la historia de Pablito y la historia de muchas personas más que vamos a seguir entrevistando en este canal. El verdadero legado, amigo, comienza cuando alguien decide contarlo. Y vos decidiste contar tu historia y yo estoy eternamente agradecido. Gracias, Pablito. Gracias a vos por ponernos en este momento y en esta situación que es sacarse muchos kilos de encima. Te digo la verdad, es algo muy difícil lo que hiciste hoy conmigo. No sé si todos lo saben. Yo creo que las personas muy que me ha llegado, mi familia directa, sabe de toda esta parte. Y creo que mi madre, la que sabe lo que luchó, y mi padre, hasta hace 3 años atrás, que me dejó para estar en un mundo mejor, y sé que nos encontraremos en algún momento, pero mi hermana ha transitado toda mi historia. Mi hermana es un ente muy importante en mi vida. Somos uno para el otro, somos muy pegados, somos una familia muy chica, muy chiquitita, pero también la lucha, y hasta el día de hoy, es la que me banca cuidándome a mi hijo para que yo vaya a dar clases, todo, es todo. ¿Cuál sería tu último mensaje? Si alguien que hoy arranca en la vida, o tu hijo más chiquito, viera esto dentro de 20 años y diría, quiero ver qué mensaje dejó mi papá después del final de un podcast y de haber contado todo lo que dijiste. ¿Cuál sería el mensaje que le darías a una persona así desde hoy, desde este punto? ¿Qué es lo más importante que le puedo dejar? A mi hijo es lo más importante que le puedo dejar. Mi historia. Le llegue, no le llegue, la disfrute o no la disfrute, pero es mi historia. Porque yo siempre digo, cada medallita, cada trofeo, cada papelito, cada cosa que le he dejado, que he guardado, siempre fue desde que tenía 10 años, no 9, 10 años, desde que transité mi primer año de taekwondo, que dije, quiero dejar una historia a mi familia, porque yo siempre soñé con tener mi familia, mi sueño más importante era tener mi familia. Y a los 16 años compré mi lote para hacer mi casa, porque yo quería tener mi casa, para construir mi familia. Después las circunstancias de la vida, fui teniendo un matrimonio, no era lo que quería, no era lo que sentía, y hoy construí mi familia. Hoy soy feliz y puedo decir que puedo vivir de acá en adelante porque encontré lo que quería. No sé cuánto, cómo, por qué o no sé, pero es lo único que le puedo llegar a dejar a mi hijo o al que lo pueda llegar a ver, es decir que logré mi sueño de dejar una historia. Después, algunos lo valorarán más, otros menos, otros no. Eso es lo que puedo llegar a dejar. Gracias, Pablo. No, gracias a vos.